Ahora vamos a estudiar la clase 3.4, que es una guía de ejercicios prácticos al aprendido que puede servirnos para reforzar lo que hemos aprendido con esto del cálculo de la cantidad de veces, la cantidad de base o la cantidad comparada. Hay que identificar en cada caso qué es lo que se nos pide. Por ejemplo, ahí tenemos en el ejercicio número 1, encontrar el valor que representa ese cuadrito anaranjado en cada representación gráfica e identificar si representa la cantidad base, la cantidad a comparar o la cantidad de veces. Entonces ahí podríamos observar en este caso que el cuadrito aquí dice que es veces, o sea, representa la cantidad de veces. La cantidad a comparar y la cantidad base aparecen en las cintas. Entonces la cantidad de veces es la que tenemos por acá, que es la que necesitamos encontrar. Para poder hallar la cantidad de veces, ¿qué operación podemos hacer? Muy sencillo. Yo aquí solo voy a plantear la operación y ya las divisiones las hacen ustedes, o las multiplicaciones. Para encontrar la cantidad de veces se dividen las dos cintas, sería 500 entre 50. Ese sería el valor del cuadrito. Al hacer la división, pues le va a dar 10. O sea que la cantidad de veces es 10, así de sencillo. Es decir, que la cinta celeste en el literal A es 10 veces el caso de la verde, que representa 50. En el segundo tenemos 120, el cuadrito en blanco, la cantidad de veces ya la tenemos, dice que es 4, entonces lo que hay que hallar es la cantidad base. Recuerde que la cinta grande es la cantidad a comparar, la cinta pequeña es la cantidad base y este número es la cantidad de veces. ¿Cómo se puede hacer para poder encontrar la cantidad base? Bueno, podríamos dividir 120 entre 4, ¿verdad? Es decir, la cantidad a comparar entre el número de veces, y con eso podemos generar la cantidad base, que sería el tamaño de la cinta verde. Dividimos 120 entre 4 y nos da 30, es decir, la cinta verde mediría 30 metros. En el caso de el literal C, como pueden ver, la cinta grande es la que no tenemos, es decir, no tenemos la cantidad a comparar. Tenemos la cantidad base y tenemos el número de veces, que sería 6. Por eso hasta aquí llega la línea punteada, ¿verdad? Hasta 6. Lo que necesitamos es la cantidad a comparar. ¿Qué operación hacemos? Para encontrar la cantidad a comparar, multiplique 20 por 6. La cinta verde por la cantidad de veces. Entonces ese producto nos va a dar 120. Quiere decir que la cantidad a comparar, que es la que nos falta, sería 120 libras. De esa manera podemos resolverlo. Tenemos un segundo problema. Martín ahorró $20 y su amigo Juan ahorró 6 veces esa cantidad. Es decir, lo que ahorró Juan es 6 veces lo que había ahorrado Martín. ¿Cuánto dinero ahorró Juan? Bueno, ¿de qué manera lo podemos calcular? 20 por 6, como ahorró 6 veces lo que ahorró Martín, multiplicamos 20 por 6. Y en este caso podríamos notar que Martín ahorró $20, esa es la cantidad a comparar, 6 veces es la cantidad de veces, entonces el dinero que ahorró Juan, que sería la cantidad base, lo podríamos encontrar multiplicando 20 por 6, y en este caso son $120. Así de fácil. Ejercicio 3. Carolina tiene 42 años y su edad es 7 veces la edad de su sobrina Juliana. ¿Cuántos años tiene Juliana? Vea, dividimos simplemente 42 entre 7, porque como son 7 veces, ¿verdad? Dividimos 42 entre 7 para encontrar la edad de Juliana. Entonces usted hace esa operación, como Carolina tiene 42 y es 7 veces, entonces dividimos para encontrar la edad de Juliana y nos da 6 años al dividir 42 entre 7. Esa es la edad de Juliana. 4. Un automóvil tiene un tanque con capacidad para 9 galones de combustible y el tanque de un autobús tiene capacidad para 72 galones de combustible. ¿Cuántas veces la capacidad del tanque del automóvil es la capacidad del tanque del autobús? Entonces aquí podríamos ver cuál es la cantidad a comparar. Tendría que ser la más grande. Lógicamente el tanque del bus tendría que ser más grande que el tanque del automóvil. Ahí podríamos notar quién es quién, ¿verdad? Entonces para poder saber, en este caso, la cantidad de veces, dividimos la cantidad a comparar entre la cantidad base, es decir, la mayor entre la menor, que sería 72 entre 9, y ahí resulta que son 8 galones. Así de fácil. ¿Por qué? Porque la capacidad del automóvil es 9 galones y la del autobús 72, por eso se tuvo que dividir para poder encontrar la cantidad de veces. 5. Juan compró una recarga de $5 y la compañía telefónica le notificó que recibirá cuádruple saldo. Cuádruple significa que el saldo se va a multiplicar por 4. Ese es el significado.
es decir, 4 veces el valor de la recarga. ¿Cuál es el saldo de don Juan después de aplicarle la promoción? Si recargó $5 y le van a dar el cuádruple de saldo, entonces lógicamente tendría que multiplicar $5 por la cantidad de veces, o sea, 5 por 4. Al multiplicar 5 por 4, ahí le va a salir el saldo que le va a quedar ya habiéndolo multiplicado por 4. Entonces, la recarga de 5 es la cantidad de comparar, 4 es la cantidad de veces, al multiplicar va a resultar el nuevo saldo y sería, en este caso, $20, que sería la multiplicación de 5 por 4. 6. Nora tiene 2 recipientes para agua, uno de 56 litros y otro de 4. ¿Cuántas veces utiliza el recipiente de menor capacidad para llenar el tanque de mayor capacidad? ¿Qué operación hay que hacer? Simplemente dividir 56 entre 4, porque aquí tenemos simplemente la cantidad a comparar, que es la mayor, que en este caso sería 56, y tendríamos la capacidad, la cantidad base, que serían 4 litros. Entonces sí, efectivamente, simplemente tendría que hacer esa operación para poder encontrar la cantidad de veces, que sería acá tenemos 56 y acá tenemos 4, la mayor entre la menor nos da la cantidad de litros y el resultado sería 14. Ahí tenemos cómo se desglosa. El recipiente es la cantidad a comparar, el más grande, el más pequeño es la cantidad base, siempre va a ser así. La cantidad más grande es la a comparar y la más pequeña es la base. Y con esos dos números podemos generar la cantidad de veces. Luego, en el 7, este es muy parecido a uno que resolvimos en la clase anterior con el pastor alemán y su cachorro, ¿verdad? Esto es similar, solo que con leones. Un león pesa 200 kilogramos y su peso es 5 veces el peso de su hijo. ¿Cuánto pesa el cachorro? Como el peso de él es 5 veces el peso de su hijo, bueno, podríamos dividir 200 entre 5 para poder encontrar el peso de su hijo. Justamente como ustedes pueden ver, al hacer la división 200 entre 5, se hace porque el león pesa 200, es la cantidad a comparar, es la más grande. El peso del hijo del león es 5 veces. Es 5 veces el peso de su hijo, más bien. Entonces, al dividir 200 entre 5, van a resultar los 40 kilogramos. Para poder encontrar el peso de ese cachorrito, dividimos 200 entre 5.